Estimados, bienvenidos a un nuevo video en el que explicaré sobre el texto humorístico. Primeramente, hay que saber qué es el humor. El humor es una expresión lúdica, es un juego, por lo tanto, el humorista es un jugador. Ahora sí, un humorista es la persona que cultiva el arte de producir textos humorísticos, divertidos, con el propósito de provocar risa en el público, en el espectador, en los lectores. Muchas veces se ríe de sí mismo, de sus defectos, errores y algunas veces de las desgracias. Al momento de crear estos textos humorísticos, el autor puede utilizar algunas técnicas o recursos, por ejemplo, la ironía, la sátira y sarcasmo, la hipérbole, la parodia, lo absurdo, el humor negro o la contradicción. ¿A qué se refiere con la ironía? Da a entender lo contrario de lo que se dice. La sátira y sarcasmo expresa rechazo por acciones reprochables. La hipérbole es la exageración de la realidad. La parodia, imitación burlesca de un personaje. Lo absurdo se refiere a situaciones disparatadas, incoherentes. El humor negro es reírse de circunstancias trágicas, muy serias. Contradicción, emplear ideas que contradicen para seguir un efecto humorístico. Vamos a ver algunos apuntes sobre el sentido del humor, según Pepe Pelayo. Nos dice que el sentido del humor es más que la risa psicológicamente. La capacidad de percibir el humor en una situación es tan importante como la risa en sí. Nos dice que tenemos que tener muy en cuenta el sentido del humor desarrollado y estimulado. No significa que usted tenga que ir por la vida riéndose de todo y de todos. Significa que aprende a ver el aspecto gracioso, cómico y humorístico de las cosas. La gente con sentido del humor y los niños se recuperan de las heridas más rápidamente y de forma más satisfactoria que las personas con mente egocentrista, orgullosa, individualista. Ahora sí, vamos a responder algunas preguntitas sobre el texto humorístico. ¿En qué se basa el sentido del humor? Se basa en la capacidad de entender el chiste. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué evidencias muestran las posibilidades curativas de la risa? Es sentirse bien, feliz, tranquilo por algunos momentos, si está pasando un momento trágico, triste y escucha un chiste, pues estar tranquilo siquiera en esos pequeños momentos. La siguiente preguntita, ¿qué terapia alternativa recomendarías para colaborar en la curación de una persona enferma después de haber leído en ese texto? Entonces, si está pasando por momentos tristes, le recomendaríamos leer textos humorísticos para poder subir su autoestima. La siguiente preguntita nos dice, ¿a qué se refiere la frase del texto? Solo elimina algunas rocas que tus padres y la sociedad te han impuesto para impedir. ¿Ya? Aquí nos dice no seguir con ese lineamiento que la sociedad ha impuesto, romper ese lineamiento para poder hacer otras cosas y podernos sentir bien con uno mismo. Otros recursos, ¿sí? Como les decía, los autores que crean estos textos humorísticos pueden utilizar lo que es la ironía. Tenemos aquí algunos ejemplos de lo que es la ironía. Decíamos que da a entender lo contrario de lo que se dice. Por ejemplo, a un invitado que siempre se come todo lo que se le pone en la mesa, podemos utilizar lo que es la ironía. Buen provecho. Se ve que no tenías hambre, para variar. ¿Ya? Es porque se acabó todo. Ya ahí utilizamos la ironía. Otro ejemplo, a la hermana que siempre llega tarde le decimos, la virtud que más practicas es la puntualidad. Solo llegaste 3 horas tarde. ¿Ya? Tenemos ahí un claro ejemplo de ironía. La sátira y el sarcasmo. A una persona que habla a gritos, ¿sí? Habla muy fuerte, decimos, habla más fuerte, no se te oye. ¿Ya? Utilizamos el sarcasmo. Otro ejemplo, a una persona que actúa como si supiera todo y pretende ridiculizar a los demás. No me acordaba que el único inteligente eras tú y todos los demás unos ignorantes que no sabemos nada del tema. Ahí utilizamos sarcasmo.
La hipérbole, decíamos que era la exageración de la realidad. Por ejemplo, te llamé 1000 veces. Capaz que sí le llamó unas 2, 3 veces, pero como tiene que exagerar, dice te llamé 1000 veces o te esperé 1000 horas. ¿Ya? Eh, Parodia es la imitación burlesca de un personaje o de alguna situación. Por ejemplo, hoy mis cielos, mi tierra me sonríen. Hoy comprendo mi gran estupidez. Hoy la he visto e iba con otro y ya son 10. ¿Ya? Lo absurdos son situaciones disparatadas, incoherentes, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el colmo de un músico? Perder el conocimiento y en lugar de volver en sí, volver en do. Ahora sí, vamos a realizar los siguientes ejemplos y vamos a identificar a qué recurso o técnica se refiere el ejemplo. El primero dice, si alguno de vosotros pensase, yo le diría, no pienses, pero no es necesario. ¿Ya? Se refiere a un sarcasmo. El siguiente ejemplo, era un coche tan rápido, pero tan rápido que se pasaba a los pueblos de dos en dos. Hipérbole, se refiere en sí al significado real, que era un coche muy lento. ¿Ya? Vamos al siguiente ejemplo. ¿Cuál es el árbol más valiente? La palmera, porque duerme con el coco. Es algo absurdo. El otro ejemplo, ya no corra, ya no alcanza al bus, pues tendré que intentarlo porque yo soy el conductor. Ya, humor negro. ¿Ya? El conductor no puede faltar, ¿ya? Siempre tiene que llegar puntual. A alguien que llega muy despeinado. Qué hermoso peinado. ¿Viniste en moto sin el casco? Ya, es ironía. Otro ejemplo, despacito. Si caminas lento y despacito, llegarás seguro y tranquilo. Despacito, ya no corras, camina quedito, despacito. Parodia. Vamos a otro ejemplo. Soy muy madrugador, me levanto cuando el gallo se va a dormir. ¿Ya? Es algo contradictorio. Tenemos aquí, al chiste se lo define como todo aquello que provoca placer humorístico, una emoción placentera que se manifiesta exteriormente como risa o sonrisa. Aparte de las técnicas que hemos observado, también existen otras técnicas que se pueden utilizar en los textos humorísticos, por ejemplo, el doble sentido, la literalización, la inversión, también tenemos el contraste, reglas de tres y juegos de palabras. ¿A qué se refiere con el doble sentido? Al uso de palabras o frases con dos significados. Por ejemplo, te vendo un perro. ¿Y para qué quiero yo un perro vendado? Y tenemos acá la imagen. Ya, el significado era otro, ¿no? Decíamos que te ven un perrito, o sea, para que te lo lleves, lo cuides. Pero aquí se utiliza como otro sentido, ¿no es cierto? ¿Para qué quiero un perro vendado? La literalización, tomar lo que se dice al pie de la letra, tal cual. Por ejemplo, cada 3 minutos un hombre es atropellado en las calles de la ciudad. ¿Cómo debe estar ya el pobre? Ya no es que al mismo hombre le van a atropellar muchas veces, ¿no? Sino es a las personas, a los individuos que pasan por la calle. La inversión, darle vuelta a la situación. Por ejemplo, tomen esas palas y caben en una trinchera. ¿Y para qué, mi sargento? Oh, ¿que para qué? Por si nos ataca el enemigo. ¿Y no es mejor atacar nosotros y que caben ellos? Ya vean, le damos vuelta, ¿no es cierto? Vamos a la técnica del contraste. Mencionar algo importante y relacionarlo con algo irrelevante, sin importancia. Por ejemplo, ¿cree usted que en caso de ataque nuclear, las ondas electromagnéticas podrán borrar de mi celular los mensajes de las promociones navideñas? ¿Ya? Y tenemos un claro ejemplo. Regla de tres, referirse a dos cosas lógicas que pueden decirse en serie y sorprender con una tercera distinta de las anteriores, de las que yo dije. Por ejemplo, los consejos para hablar inglés correctamente. No tener vergüenza al hablarlo, prestar atención a la pronunciación, haber crecido en Inglaterra. La tercera sale del contexto, ¿ya? Juego de palabras. Jugar con las terminaciones de las palabras, cambiar las sílabas
para repetir constantemente. Por ejemplo, estaban los malos emboscados en la maleza. ¿Por qué estaban en la maleza? Porque son malos, si no estarían en la bueneta. ¿Ya? Estoy cambiando sílabas para que se pueda rimar. Ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos de lo que es ironía y del humor negro. ¿Ya? Ironía nos dice, Julio es el más pesado y problemático de todos los amigos de la escuela y de todos le preguntan a Diego, ¿por qué siempre estás con Julio si hace puras tonterías y tú te la pasas resolviéndolas? Ah, yo lo hago para saber qué es lo que no debo hacer. ¿Ya? Es ironía. Vamos con el otro ejemplo, el humor negro. Se encontraba en la carnicería un tipo muy platicador hablando con el carnicero. A la par, una señora de temperamento muy pesado espera. Al poco rato, ella se desespera y le dice al carnicero, atiéndame por favor. Lleva media hora platicando y no atiende a nadie. El carnicero la ve de reojo y toma la carne y la tiende lo más rápido posible para que no le moleste más. La señora sale de la carnicería y como a los 10 minutos regresa nuevamente a reclamarle. Mire, señor, le regreso lo que me despachó. No quiero dedos en mi mercancía. Voltea al carnicero y ve su mano. Se había cortado un dedo y no se había dado cuenta por estar metido en la plática. Ya, el chisme estuvo muy bueno, que no se dio cuenta que se cortó un dedo. ¿Ya? Vamos a realizar la siguiente actividad. ¿Ya? La primera pregunta dice, responda las preguntas con base a la historieta. Vamos a leer aquí un texto humorístico, pero también que deja un mensaje. Tenemos aquí en la primera escena, un día en el bosque tenemos a un leñador y dice clac, clac, y aparece un héroe. Dice, ay, Toam, no puedes cortar la vida de este árbol y destruir el hogar de estos animales. De esta madera, el leñador responde, de esta madera saldrán muchos muebles. Acá dice, pero las personas necesitan muebles nuevos y para eso yo debo cortar la madera. El héroe le dice, ¿muebles nuevos? ¿Crees que son más importantes que los árboles? Claro que no. El leñador dice, El leñador responde, tiene razón, claro que no. Supongo que las personas pueden reparar sus muebles viejos. Dice, ¿quiénes participan en la historia? Tenemos al leñador y a un héroe, ¿ya? ¿En dónde ocurre la historia? Pues ocurre en el bosque. ¿Qué pasa al inicio? Pues el leñador intenta cortar muchos árboles para poder fabricar algunos muebles. ¿Qué pasa al final? Pues al momento que practica con el héroe, el leñador reflexiona y decide ya no talar los árboles. ¿Crees que el leñador cortará el árbol? Pues ya no, porque ya tomó conciencia de que no debe hacerlo, que las personas pueden volver a reutilizar sus muebles viejos. Escribe el nombre de 3 cuentos que hayas leído. Bueno, me imagino que han de haber leído algunos cuentitos. Por ejemplo, La Caperucita Roja, Los 3 cerditos, también tenemos La Bella Durmiente, El gato con botas, etc. Vamos a leer el siguiente chiste. Dice, ¿sabes que mi hermano anda en bicicleta de los 4 años? Y el otro personaje responde, entonces ya debe andar muy lejos. Entonces no quiso decir de esa manera. ¿Qué fue lo que la niña quiso decir realmente? Que su hermano ya aprendió a andar en bicicleta desde los 4 años, que a los 4 años ya aprendió a andar en bicicleta. ¿Ya? Listo, vamos a regresar a la siguiente actividad. Listo, entonces para concluir, decimos que los textos humorísticos, el objetivo principal es provocar una risa en el lector, en el espectador. Algunas técnicas que los autores de estos textos humorísticos pueden utilizar es la hipérbole, el sarcasmo, la ironía, la parodia, lo absurdo también, las contradicciones.
también el doble sentido, entre otros. Son recursos que ellos utilizan para sacar una risa en el lector. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.